En este trabajo hablaremos del termalismo y el uso de este desde la antigüedad. En primer lugar, vamos a hablar del termalismo, algunos conceptos básicos y de las aguas termales en general. El termalismo se puede definir como el conjunto de medios médicos, técnicos, higiénicos, sociales y hosteleros al servicio de la utilización terapéutica de las aguas termales. Para saber un poco más de este tipo de aguas, diremos que son aguas mineromedicinales naturales, que en su composición presentan sustancias minerales disueltas en distintas proporciones. Este tipo de sustancias nos servirán a curar algunas enfermedades. Las aguas las podemos clasificar en aguas frías o aguas calientes o termales, en función de su uso. Y también podemos clasificarlas en función de sus minerales. Las aguas ferruginosas, compuestas principalmente por hierro, cloruradas, principalmente compuestas por cloro, sulfuradas, compuestas por azufre, y bicarbonatadas, que son alcalinas, cuyo compuesto principal es el bicarbonato. Algunos conceptos básicos sobre este tema pueden ser la hidroterapia y la talasoterapia. La hidroterapia consiste en la utilización con fines terapéuticos de agua potable como agente físico de aplicación externa, mientras que la talasoterapia consiste en la utilización de elementos del medio marino a modo terapéutico. En la siguiente foto podemos ver los diferentes tipos de minerales y para los usos que podemos utilizarlos. Las cálcicas sirven para los huesos, las sulfurosas para las enfermedades respiratorias, cloruradas para la circulación sanguínea, metabolismo, etc. Magnésicas para problemas gástricos, laxantes y antialérgicas. Bicarbonatadas para enfermedades digestivas, ferruginosas para enfermedades antianémicas, etc. Los usos medicinales y terapéuticos de las aguas termales. El agua mineralizada y caliente de las termas tiene diferentes efectos en el cuerpo humano. Estos efectos actúan al mismo tiempo de manera física, biológica y química. El baño en las aguas termales aumenta la temperatura del cuerpo, matando así los gérmenes, entre ellos los virus. Además, aumenta la presión hidroestática del cuerpo, por lo que aumentamos la circulación sanguínea y la oxigenación. Este aumento de la temperatura y aumento de la circulación ayuda a disolver y a eliminar las toxinas del cuerpo. De esta manera ayudamos a la alimentación de los tejidos del cuerpo en general, aumentando así también el metabolismo y el estímulo. Un baño repetido en aguas termales nos puede ayudar entonces a generar una mejora en el sistema nervioso y estimular así el sistema inmune, la relajación mental, la producción de endorfinas y la regulación de las funciones glandulares. Con esto conseguiremos también, como pone en la gráfica, un mejor estado tanto físico como mental. Como ya hemos hecho una pequeña introducción sobre lo que es el termalismo, las aguas termales y mineromedicinales, ahora vamos a hablar de su origen y su avance con el paso de los años. El origen se remonta en dos civilizaciones, Grecia y Roma. Ambas usaban aguas termales, pero es en Roma en torno al 25 a.C., gracias al emperador Agripa, donde podemos conocer las primeras termas públicas. Eran llamadas blandas termas. Con el paso de los tiempos, estas termas fueron dividiéndose según la privacidad, en termas o baños privados o termas y baños públicos. Los privados eran llamados balmes o balneum y los públicos terma o termae. Como dato curioso, aunque hayamos dicho que Grecia tenía una influencia sobre las termas, hay mucha controversia sobre este tema, ya que no está claro si los griegos utilizaban las termas a modo medicinal o social como hacían los romanos o simplemente las usaban por solo higiene. Otro dato curioso es que los emperadores competían por tener el baño más grande y lujoso, donde pudieran venir más personas, ya que en esa época las termas o balnearios se usaban principalmente a modo de ocio entre ellos. ¿Cómo eran los balnearios o termas de esta época? En la antigüedad no había mucha diferencia al uso que podemos encontrar o la distribución que podemos encontrar hoy en día en un balneario o en un spa. Primero se encontraba un vestíbulo donde se dejaban las pertenencias y pasar así a la zona de piscinas o baños. Después se pasaba de aguas más calientes a aguas más frías. Primero había una primera piscina con agua caliente llamada caldarium, otra con agua templada llamada tempidarium y otra con agua fría llamada frigidarium.
y finalmente en algunas se podía encontrar una especie de piscina. En la parte superior podemos ver una foto de la planta de las termas de Diocleciano, que se encuentra en Roma, una de las termas más conocidas. Ahora pasaremos a hablar del uso de los balnearios y de las termas en las diferentes épocas hasta la actualidad. En la prehistoria no existen restos arqueológicos del Paleolítico, pero sí que se baraja la hipótesis de que el uso de aguas termales sea tan antigua como la existencia del hombre. Más tarde pasamos a la época clásica, donde ya hemos hablado sobre Grecia y Roma y el uso que tenían las termas en esta época, que era un uso prácticamente social y medicinal. Las usaban sobre todo para reunirse entre ellos. En el antiguo Egipto, debido a la escasez de agua y a la abundancia de sol, no existían dioses termales como tal, pero sí existían dioses de la salud, por lo que usaban las termas a modo medicinal. Es el primer lugar también donde se hace referencia a una terapia manual, es decir, a masajes, también a tratamientos de aromaterapia, talasoterapia, helioterapia, termoterápicos y de Bao. En la fotografía podemos ver algunas pinturas sobre los masajes manuales que se hacían ya. De la época clásica pasamos a la Edad Media. En la Edad Media la Iglesia cristiana daba más prioridad a la limpieza espiritual que a la limpieza corporal y consideraban las termas romanas como un lugar de perversión. Durante toda la etapa medieval se hizo poco uso de las aguas minero-medicinales, incluso escaseaba el abastecimiento de agua y de cañerías. Por lo tanto, fue habitual el poco aseo personal, creando así una involución. Mientras tanto, en las culturas árabes y bizantinas sí que asimilaron la medicina griega y se sigue proponiendo la terapia física como prevención de la enfermedad. En el Islam, la hidroterapia conserva un prestigio considerable. Mahoma estaba siempre muy interesado por la medicina y concede gran importancia a la imagen y a los cuidados de la higiene, cuidados corporales. Ramsés y Avicena eran los médicos mejor considerados en la lengua árabe y siempre aconsejaban el uso de agua fría en forma de bebidas, en forma de baños enteros o parciales, de aplicación locales sobre quemaduras y en hemorragias uterinas o en la viruela, etc. Por lo tanto, en la Edad Media podemos ver dos tipos de cultura en una misma época con diferentes gustos y diferentes usos de las aguas termales. De la Edad Media pasamos a la Edad Moderna. El uso de las aguas termales volvió a tener aquí bastante protagonismo por la influencia de la ciencia. En esta época el agua, en vez de usarla a modo social, como hacían los romanos y los griegos, se utiliza a modo medicinal, para tratar a enfermos de lepra, de gota, de sífilis, entre otras enfermedades. Es en el siglo XIX, con Vincent Price-Nitz, que se dedicó a tratar contusiones, heridas, erupciones, incluso fracturas con aguas medicinales. La mayoría de los pacientes tratados eran enfermos y otros acudían para hallar alguna solución a sus trastornos hepáticos, digestivos, neuralgias, problemas de tipo ginecológico, endocrino, infecciones, etc. Los procedimientos que más se utilizaban en esta época eran aplicaciones externas de agua en diferentes formas. Podían ser baños totales, baños parciales, de asiento, de pie, en duchas, con toallas mojadas o con presas de agua fría. Todo ello se combinaba con ejercicio físico, con la ingesta de agua fría y con la realización de una dieta sencilla, pobre en carne. En la actualidad, las técnicas hidroterápicas se aplican en centros especializados, generalmente hospitales, pero también se utilizan en centros de rehabilitación y recuperación de traumatismos, lesiones deportivas, enfermedades degenerativas o neurológicas. Si bien nuestro principal objetivo es aprovechar las propiedades terapéuticas de las aguas termales con fines médicos, hoy en día son importantes aquellos orientados a mejorar nuestro aspecto externo también. Por eso se utilizan lo que es las aguas termales en baños, balnearios y tal. Algunos de los balnearios más famosos que tenemos aquí en España pueden ser las aguas del balneario de Archena, que se encuentran en Murcia, el Aljama de Aragón, que se encuentra en Zaragoza,
o en Outariz, que se encuentran en Orense. Para terminar, personalmente creo que el uso del agua como terapia favorece muchos aspectos. El agua puede servir como ayuda para métodos medicinales y para métodos estéticos. Se pueden combinar. En mi opinión, creo que también es muy buena manera de obtener beneficios para el cuerpo y la mente de manera natural y para complementar otros tratamientos.